La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro curso de la fe cristiana y continuando con el maravilloso tema de la Santa Misa, la renovación incruenta del sacrificio del Calvario, este don que nos ha dejado nuestro Señor, en el que Él mismo se entrega en la Eucaristía, en el momento de la consagración, que se realiza la transubstanciación. Lo que antes era pan se convierte en el cuerpo de Cristo, lo que antes era vino se convierte en la sangre de Cristo. El programa pasado estuvimos viendo, recordarán, cómo la Santa Misa es el sacrificio de Jesucristo y también de la Iglesia. Y quedamos en el punto 2 del tema 20 que estamos tratando, que trata sobre los fines y los frutos de la Santa Misa. Evidentemente, si la misa es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, si nosotros en la Santa Misa nos retrotraemos en la historia para hacernos presente en el Calvario, podemos decir que evidentemente los fines de la misa y los fines y los frutos de la misa son exactamente los mismos del sacrificio de la cruz, ¿no? Los fines principales de la Santa Misa son los siguientes. En primer lugar, el fin latréutico. Esto es, tiene como fin la Santa Misa el alabar y adorar a Dios Padre con el Hijo por el Espíritu Santo. El fin eucarístico, la Santa Misa es el mejor lugar para dar gracias a Dios. Gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por la creación, gracias a Dios por la redención. El fin propiciatorio es desagraviar a Dios por los pecados de los hombres, por los de cada uno, por los personales y por los de todos. Vamos a pedir perdón por mi culpa, por mi gran culpa. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea que en la Santa Misa vamos a desagraviar, a pedir perdón. Y también el fin impetratorio, que es pedir, pedir a Dios sus dones, pedir a Dios sus gracias, pedir para uno, pedir para los demás, pedir bienes espirituales, pedir bienes corporales, materiales. Así que la Santa Misa es el mejor lugar para alabar, para pedir perdón, porque ya no es uno el que pide, sino que el que pide es Cristo mismo, Cristo nuestro Señor, quien pide por nosotros. De modo tal que cuando el sacerdote presente las ofrendas, la patena, que no dejen de estar allí tus peticiones, tus acciones de gracias, tu petición de perdón, tu adoración, tu alabanza, porque es el momento mejor. Recordemos que justamente el sacrificio de la misa es el tesoro más grande que tiene la Iglesia, lo más sagrado que tiene la Iglesia, es lo que hace que exista una antigua y una nueva alianza, ¿no? Es el sacrificio de la nueva alianza que nos dejó nuestro Señor y que se renueva en el altar cada vez que se celebra en una iglesia. Muy bien, entonces, estos fines de la misa, entonces, y estos frutos de la misa, los vamos a encontrar en distintas oraciones de la misa. Durante la misa uno justamente va pidiendo perdón, va adorando al Señor, va dando gracias, va pidiendo. Las oraciones principales en las que nosotros adoramos, pedimos, damos gracias son el Gloria, el Credo, la Anáfora o plegaria eucarística, el Santo, la Epíclesis, la Anamnesis, todas las intercesiones,
la doxología final, por Cristo, con Él en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la doxología. También en el Padre Nuestro y en las oraciones propias, en la oración colecta, en la oración de las ofrendas, en la poscomunión o después de la comunión. Todas estas oraciones nosotros especialmente eso, alabamos, damos gracias, pedimos perdón, rezamos. Respecto de los frutos de la misa. Entonces los frutos son los efectos que tiene la misa en las personas que asisten, o en las personas que a ellas se encomiendan también, ¿no? Y evidentemente los efectos son justamente la virtud salvífica de la cruz, ¿no? Que se hace presente en la Santa Misa. Y esto, cuando nosotros aprovechamos de corazón y asistiendo piadosamente y con fruto, entonces puede ser un gran beneficio para el alma. Evidentemente, los frutos de los fieles que asisten a la misa dependen de sus propias disposiciones. La misa en sí ya tiene un fruto sobrenatural inconmensurable, ¿no? Pero depende también de cada persona cómo pueda aprovechar esos frutos. A mí me gusta pensar que la misa es como una catarata enorme de gracia, ¿no? A la que uno puede acercarse o con un vaso, o con un balde, o con un tonel o un camión cisterna, ¿no? O sea que en la medida en que uno está mejor preparado, mejor puede aprovechar todos esos frutos que se nos ofrecen en la Santa Misa. Entonces, estos frutos comportan esencialmente un crecimiento en la gracia santificante, por lo tanto nos identifican con nuestro Señor, nos ayudan a conformarnos a Él, a parecernos a Él, y de modo especial estos frutos nos ayudan a ser más santos, ¿no? La santidad es justamente parecerse a Jesucristo, ser el mismo Cristo. Por tanto, participan de manera diversa de los frutos de la Santa Misa, toda la Iglesia, el sacerdote que celebra, los que unidos a él concurren a la celebración eucarística, todos los que participan en la Santa Misa, también aquellos que sin estar presentes están unidos a esa misa, y también podrán adquirir esos frutos, esos beneficios de la misa, aquellos por quienes se aplica la misa, tantos vivos como difuntos, porque en la Santa Misa podemos ofrecer justamente esos sufragios que necesitan las benditas ánimas del purgatorio para poder pasar al cielo, para poder alcanzar su patria definitiva. Bien, cuando un sacerdote recibe lo que se suele llamar el estipendio, o sea, una ofrenda, una oferta, un dinero para rezar una intención, bueno, el sacerdote queda gravemente obligado a hacerlo. La aplicación de este dinero, se trata de una oración de intercesión y no comporta algo automático, ¿no? Entonces, si no sería, bueno, cuando uno más dinero ofrece, digamos, con mayor gracia recibirá el difunto. Esto no es así, ¿no? Esto es así. Dios es el que de alguna manera distribuye también las oraciones de los sufragios, sino quienes tuvieran, por así decirlo, más misas porque alguien las encargó, alguien las pidió, alguien dio ese estipendio por esas misas. Entonces, bueno, esa persona iría muchísimo más rápido al cielo que quizá alguien que no ha tenido la posibilidad, porque no ha tenido un familiar que haya dejado un dinero para misas, ¿no? O sea que evidentemente aquí es Dios el que hace esta justa distribución, ¿no? Pero evidentemente por parte nuestra es algo importantísimo que nosotros ofrezcamos la Santa Misa, sobre todo por los fieles difuntos y sobre todo por nuestros fieles difuntos cercanos. Además, otro tema importante es que la aplicación de estos sufragios o de esta intención por aquel difunto no excluye
de las bendiciones del sacrificio eucarístico a los otros miembros de la Iglesia ni a la entera humanidad. Muy bien, entonces hasta aquí el tema de los fines y los frutos del Espíritu Santo, hasta aquí el tema 20. Como bibliografía básica, volvemos sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 1356 a 1372. Se recomienda muy particularmente la encíclica Ecclesiae de Eucaristía del Papa Juan Pablo II, del año 2003, del Papa Benedicto XVI, la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, sobre todo los números 6 a 15 y 34 a 45. No sé si habrán leído alguna vez la instrucción Redemptione Sacramentum, que es una instrucción. Las instrucciones habitualmente lo que hacen es concretar de un modo muy así puntual, como si fuera algo jurídico, como si se tratara de unos artículos, ¿no? Las instrucciones son maneras de puntualizar los documentos, como por ejemplo la encíclica, ¿no? Encíclicas. Bueno, y después lecturas recomendadas, la homilía, la Eucaristía, Misterio de Fe y de Amor, de San José María Escrivá, la Eucaristía, Centro de la Vida, de Elkan Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, de Javier Echeverría, Eucaristía y Vida Cristiana, de García Ibáñez, la Santa Misa, Centro y Raíz de la Vida Cristiana, en fin, y también de Villar y Arocena y Tusé, la Eucaristía en el Diccionario de Teología de UNSA. Muy bien, y pasamos al tema 21, que también es sobre la Sagrada Eucaristía, y concretamente el punto 1 es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Recordarán que en la misa, en el momento de la consagración, se realiza la transubstanciación, hay un cambio de sustancia, lo que antes era pan, deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo, lo que antes de las palabras de la consagración era vino pasa a ser la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía es una presencia muy particular, por eso nosotros la llamamos real. Ya veremos que no es que otras presencias que hay de Jesucristo en la Iglesia no sean reales, pero esta presencia es una presencia sustancial. O sea que en la misa y en la consagración, a partir de ese momento, Jesucristo se hace presente. El mismo Jesucristo que nació en Belén, el mismo Jesucristo que murió en la cruz, el mismo Jesucristo que ahora está sentado a la diestra de los padres y que pasó 30 años oculto en Nazaret y que resucitó, ese mismo Cristo es el que está en el altar, en la misa, después de las palabras de la consagración. Un verdadero misterio, un verdadero milagro, que lo creemos porque justamente Él nos lo reveló, Él nos lo enseñó, Él nos lo dijo. O sea que el fundamento de esta doctrina son las palabras de Jesús. Jesús tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Jesús tomó el vino y dijo, esta es mi sangre. O sea, Jesús quiso identificar esa ofrenda de pan y vino con su corporeidad. O sea que está inseparablemente unido su cuerpo a el Verbo, a su persona y por lo tanto a su persona entera. Ciertamente Cristo Jesús está presente de múltiples maneras en la Iglesia, es lo que les decía recién, ¿no? O sea, Jesús está presente en su palabra, Jesús está presente en la oración de los fieles, Jesús está presente en los pobres, en los enfermos, donde Jesús dijo, donde hubiere dos o más en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Jesús está presente en los encarcelados, Jesús está presente en los sacramentos, muy particularmente en el sacerdote, cuando en su persona consagra o absuelve, pero sobre todo Jesucristo está presente en las especies eucarísticas. La singularidad de esta presencia eucarística de Cristo está en que en el Santísimo Sacramento se contiene verdadera, real y sustancialmente su cuerpo, su alma y su divinidad.
Es el mismo Cristo, como decíamos, que nació en Belén y que murió en la cruz. Es el mismo Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Denominamos este tipo de presencia real como real, no porque las otras no sean reales, sino por la excelencia de esta presencia, porque se trata de una presencia substancial. Y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Por eso visitar a Jesús en el sagrario, recibir a Jesús en la Eucaristía, es hacernos Cristo. Ya recordaremos cómo Santo Tomás nos dice que cuando uno toma un alimento, ese alimento se hace parte nuestra, se hace músculo, se hace, en fin. En cambio nosotros cuando recibimos a Cristo nos convertimos en Él, ¿no? O sea que realmente es un don maravilloso el del hombre de contar con esta posibilidad. El término substancial trata de indicar la consistencia de la presencia personal de Cristo en la Eucaristía. Esto no es simplemente una figura capaz de significar y de estimular la mente a pensar en Cristo presente, en realidad en otro lugar, en el cielo. No es un simple signo a través del cual se nos ofrece la virtud salvadora o la gracia que proviene de Cristo, sino que la Eucaristía, y acá está bien resaltado en amarillo, la Eucaristía es presencia objetiva del ser en sí, la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, su entera humanidad, inseparablemente unida a su divinidad por la unión hipostática, aunque velada por las especies o apariencias de pan y vino. Por tanto, la presencia del verdadero cuerpo y de la verdadera sangre de Cristo en ese sacramento no se conoce por los sentidos, porque los sentidos nos engañan, sino por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios, que no puede engañarse ni puede engañarnos. Y fue el mismo Cristo quien nos ha revelado esta fe. Así lo expresa muy bien la estrofa del Adoro te devote, este himno compuesto por Santo Tomás de Aquino, cuando dice: al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta con el oído para creer con toda firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. O sea que nosotros amamos y creemos en la Eucaristía porque tenemos fe, porque nuestro Señor nos lo reveló, porque Él nos lo enseñó, porque nosotros confiamos en su palabra, que eso es tener fe, no porque nosotros lo podamos percibir con nuestros ojos o con nuestro gusto o con nuestro tacto. La transubstanciación, ya hemos hablado, así que ya saben seguramente también qué es perfectamente la transubstanciación, ¿no? Entonces, esta presencia verdadera, real y sustancial de Cristo en la Eucaristía supone una conversión extraordinaria, una conversión, un cambio de sustancia, algo que deja de ser lo que es para ser otra cosa. El mismo Jesucristo lo dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Es Jesucristo el que nos revela este cambio. En efecto, estas palabras se hacen realidad solo si el pan y el vino cesan de ser pan y vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque es imposible que una cosa sea al mismo tiempo dos a la vez. No puede ser el cuerpo de Cristo y a la vez pan común, ni puede ser a la vez la sangre de Cristo y vino de vid, ¿no? Deja de ser vino para ser la sangre de Cristo. Deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo. Sobre este punto, el Catecismo de la Iglesia Católica recuerda lo que nos enseña el Concilio de Trento, que resume nuestra fe de la siguiente manera. Porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción
que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Sin embargo, permanecen inalteradas las apariencias, o sea, aquello que ya no es más pan, sigue teniendo gusto de pan, sigue teniendo olor, color, sabor. O sea que permanecen los accidentes, pero en otra sustancia. Esto es lo milagroso. El vino ya no es más vino, pero sin embargo sigue teniendo el gusto a vino, el olor a vino, el color del vino. Entonces, aunque los sentidos capten verdaderamente las apariencias del pan y vino, es la fe la que nos da a conocer que lo que está realmente presente después de la palabra de consagración es el cuerpo de Cristo y es la sangre de Cristo. Además, gracias a la permanencia de esas especies sacramentales, podemos afirmar que el cuerpo de Cristo está realmente presente, porque el cuerpo de Cristo estará presente en ese pan mientras sea pan y en ese vino mientras sea vino. Si ese pan, por ejemplo, se pone en agua y deja en un determinado momento de ser pan, entonces deja de estar presente ya allí el cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a ver ahora las propiedades de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces hemos dicho que esta presencia es un verdadero misterio, un misterio admirable. Según la fe católica, Jesucristo está presente todo entero, con su corporeidad glorificada, bajo cada una de las especies eucarísticas y todo entero en cada una de las partes resultantes de la fracción. Esto es que cuando el sacerdote, por ejemplo, si tiene pocas formas eucarísticas, después de consagrarlos las parte por la mitad, Cristo está en cada una de las partes en que haya cortado o partido la forma consagrada. Entonces se trata de una modalidad de presencia singular porque es invisible, es intangible y además es permanente, en el sentido de que una vez realizada la consagración dura todo el tiempo que subsisten las especies. Entonces mientras subsistan esas especies, subsistirá el cuerpo y la sangre de Cristo. Por ejemplo, si uno tiene la sangre de Cristo, pero lo vierte sobre un volumen muy grande de agua, allí ya las especies de vino, ya no es más vino aquello, entonces ya no está más la sangre de Cristo. Lo mismo decía con el cuerpo de Cristo, una forma, por ejemplo, un pedazo, una fracción de forma, se pone en agua y ya después deja de ser pan y deja de estar la presencia del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso la comunión con una sola especie de pan permite recibir todo el fruto de la gracia de la Eucaristía. La Iglesia permite que en ciertas circunstancias más especiales se pueda comulgar bajo las dos especies, ¿no? Pero recibiendo bajo una sola especie se recibe a todo Cristo. Bueno, vamos a dejar aquí vamos a dejar para continuar con nuestro próximo programa hablando sobre el culto de la Eucaristía. Como nos quedan algún minuto más, quiero aprovechar para invitar a los que escuchan este programa a que profundicen en el conocimiento del amor sobre qué es la misa. Es muy importante que aprovechemos nosotros para conocer bien lo que es la misa de forma tal de poder aprovecharla. Cuanto uno más conoce, más puede aprovechar. Por ejemplo, en esta bibliografía que hemos ido citando, o el Catecismo de la Iglesia Católica, leer despacio, meditar, y así conociendo mejor uno puede aprovechar. Algunos quizá pueden llegar incluso a conseguirse un pequeño misal para los fieles, para meditar las partes fijas de la misa, o para, teniendo ese misal,
las partes específicas de la misa de ese día. Eso, llevar a la oración los textos de la misa es algo que puede ser realmente muy oportuno y muy conveniente. Tengamos un gran deseo y un gran afán de amar la misa, de conocer la misa, de aprovechar la misa. Es lo más sagrado que tenemos. Además, en esta misma medida que nosotros aprovechemos y conozcamos, podremos dar a conocer. Hay una gran ignorancia sobre la misa hoy en muchos católicos y nosotros estamos llamados a ser pedagogos sobre este tema, ser personas que hagan apostolado de la explicación, y para poder explicar hay que conocer, para poder conocer hay que estudiar. Así que, en fin, es una tarea que les dejo, una invitación a profundizar, y para eso leer, estudiar, meditar, pensar. Muy bien, entonces hasta aquí nuestro programa de hoy. Dios mediante, el próximo programa terminaremos entonces con el santo sacrificio de la misa, terminaremos con el tema de la Eucaristía. Me despido enviándoles la bendición y pidiendo también oraciones para que tenga fruto también todo este esfuerzo que supone la grabación de este programa. Queridos amigos, me despido enviándoles la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.